Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, que éramos merecedores del eterno juicio y castigo tuyo, pero tú tuviste misericordia de nosotros y con tu gran amor, Señor, a través de Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, y su preciosa sangre que derramó, limpiaste nuestros pecados eternamente. Sin ningún mérito, Señor, nos salvaste, y nos tomaste como hijos tuyos, y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Ahora el resto de nuestras vidas carnales, Señor, que tú nos has permitido, para que no vivamos vanamente en este mundo, sino que vivamos por ti, Señor. Y también te pedimos de que el Espíritu Santo también esté con nosotros y que ayude en todas nuestras debilidades y que nos guíe hacia el camino de la verdad, Señor. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra. Señor, te agradecemos por habernos dado esta hora tan preciada para poder aprender tu palabra. En esta hora sabemos de que el Espíritu Santo está con nosotros y que mira a cada uno de nosotros y que nos sustenta con su santa mano y que también está a través de medio de todas las personas que predican tu palabra, Señor. Y también te pedimos de que les des a cada una de estas personas y hermanos y hermanas sus respectivas gracias, todas las iglesias que están en este país, todas las iglesias que están reunidas en todo el mundo, que a pesar de las dificultades, Señor, puedan confiar aún más en ti, que puedan obedecer tu palabra, que puedan guardar su fe y que puedan predicar el Evangelio valientemente, Señor. También te pedimos de que con tu santa mano y con tu poder los sustentes y los guardes a cada uno de los hermanos y hermanas. Señor, tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día y nos enseñas el camino que debemos andar. En esta hora, Señor, la palabra que necesitamos, cómo debemos andar, te pedimos de que nos enseñes. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, te pedimos de que los sanes lo antes posible. Y los que son débiles de corazón, los que están siendo examinados, Señor, te pedimos de que los sustentes a cada uno de ellos para que ninguno caiga. Y también que les des sus respectivas gracias a cada uno. Y Señor, para que podamos evangelizar fuertemente el Evangelio, Señor, te pedimos de que termines lo antes posible esta pandemia. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer solo este versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solo el 20% de las personas tienen que sentarse y escuchar, ¿no?, en una determinada zona. Hay todo tipo de controles diferentes. Esto nunca es algo que haya sucedido en la historia. Debido a la epidemia del coronavirus, muchas personas están perdiendo incluso sus vidas y están enfrentándose a muchas dificultades. Y esta pandemia debe terminarse lo antes posible. Pero por supuesto, esto también es uno de los desastres de los últimos tiempos. Sin embargo,
Entre ellos, nosotros tenemos cosas que hacer, tenemos que ponernos una mascarilla, no podemos encontrarnos y vernos con mucha gente, tenemos que tener constantemente nuestras manos limpias y nosotros debemos obedecer las leyes de la salud. Y ahora, también se ha descubierto la vacuna para la prevención del coronavirus y todas las personas del mundo están recibiendo esta vacuna. Muchos de los países como Israel, el Reino Unido, Estados Unidos, están recibiendo vacunas y el número de casos está disminuyendo y eso es algo que está bien. Yo fui vacunado el lunes pasado, pero no siento nada, ¿no? Si eres vacunado, es posible que tengas fiebre o que padezcas un resfriado, pero estoy bien. Mira, aquí me han vacunado. Y después de que fuese vacunado, tuve un seminario en la iglesia de Incheon durante una semana. Y no he tenido ningún problema, por lo que les pido que todos reciban la vacuna. Y si son vacunados, habrá algún momento en el que la mascarilla se puede quitar una vez que se reciba la primera y la segunda dosis, ¿no? Y por supuesto, entonces se liberarán todo tipo de controles, se podrá predicar el evangelio más libremente, se podrán hacer los retiros, ¿no? Y ahora mismo el centro de retiro, ¿no? Está llorando porque no podemos ir allá. Y esto es algo tan triste, ¿no? Nosotros no pudimos tener el retiro del año pasado, así que teníamos la esperanza de poder realizar el retiro este año, porque parece ser un poco difícil, ¿verdad? Pero no sabemos realmente lo que vaya a hacer Dios. Lo que es verdad es que si nos vacunamos todos rápidamente nos podemos quitar la mascarilla y nos podremos reunir libremente para aprender la palabra y tener comunión. Sin embargo, parece haber muchas personas que tienen miedo, tienen temor de recibir la vacuna. También hay personas que difunden noticias falsas diciendo que si te vacunas, de las vacunas que hay hoy en día, puedes padecer enfermedades o puedes tener problemas en la salud, que los efectos secundarios son muy fuertes, entonces tienen este tipo de temor, ¿no? Pero no se asusten, hermanos y hermanas, porque estadísticamente esto se afirma casi al 0%, ¿no? Es simplemente causa de efectos secundarios, ¿no? Por lo que les pido que no tengan mucho temor. Entonces, cuando les corresponda, pues vacúnense, porque así nos podremos reunirnos libremente, podremos hacer comunión libremente y podemos estar más activos en cuanto a la evangelización. Si esto avanza más, la economía se va a arruinar, porque muchas personas están sufriendo, ¿verdad? De todos modos, los cristianos confiamos en Dios cuando las cosas están más difíciles y no importa cuánto nos proteja Dios, pero nosotros tenemos que comer la comida que necesitamos en el momento adecuado, beber agua, respirar el aire, hacer ejercicio. Todo lo que nosotros podamos hacer, lo debemos hacer, ¿verdad? Y tenemos que confiar más en Dios entonces. Entonces, tenemos que hacer lo que podamos, confiar más en Dios y vivir una vida en fe. Por lo que pronto esto terminará. No tengan demasiado temor a este coronavirus. Vamos a seguir las palabras bajo el título de Sed llenos del Espíritu.
Vamos a continuar. Dios es Espíritu, es el Espíritu Santo. La palabra Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo es lo mismo. En la era del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios apareció y habló y habitó entre las naciones de los israelitas y testificó de Dios a través de muchos milagros en la historia de la nación de Israel. Es por eso que Dios el Padre, que obró principalmente a través del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en la era. Y además, el Hijo, que es Jesús, es quien ha estado viviendo en este mundo durante 33 años desde que Dios vino con carne, ¿verdad? Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y en este mundo Dios habló por medio de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, y por medio de Jesús obró el Espíritu Santo de Dios. Jesús, debido al Espíritu Santo, murió y fue sepultado y luego resucitó por el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo obraba en Jesús. Y después de que Jesús se fue, es el momento en el que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, comenzando desde Jerusalén, y hasta que se esparciese el Evangelio hasta todos los confines de la tierra. Y ahora el Espíritu Santo viene y obra en todas y cada una de las personas que han recibido la salvación. Entonces, en la era del Antiguo Testamento, Dios habló y obró en medio de las personas, mostrando milagros, ¿verdad? Entonces, y es el poder del Espíritu Santo que habitó y habló a través de Jesús y realizó muchos milagros a través de Jesús. Jesús mismo murió y resucitó. Y el Espíritu Santo vino al lugar donde Jesús fue, y ahora Jesús murió en la cruz y fue el Espíritu Santo el que nos hace dar cuenta de la gracia, ¿verdad? Para que recibamos la salvación. Y entonces el Espíritu Santo está ahora dentro de la persona salva, que cambia nuestros corazones para que se cumpla el carácter de Cristo en nosotros, y cada vez más, como hijos de Dios, nos ayuda a alcanzar la imagen de Cristo, el carácter de Dios, para vencer los deseos de la carne, porque nosotros hemos nacido en medio del pecado, ¿verdad? Para vencer todo tipo de iniquidad y tentación en este mundo, y también para vencer el poder de Satanás. Y nos ayuda a hacer la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo mismo obra a través de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo obra en nosotros, que hemos sido salvos, que somos el cuerpo de Cristo, que somos la Iglesia. Si no saben cuál es la obra del Espíritu Santo, es imposible, ¿verdad? Después de recibir la salvación, vivimos dignamente como hijos de Dios, y ahora como nosotros hemos sido salvos, así que esforcémonos ahora. Pero esto no funciona esforzándose uno en sí mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo está escrito en 1 Corintios 2:12, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios, nos hace darnos cuenta más de la gracia de Dios que tiene más preparada para nosotros, nos hace cada vez más conscientes del amor de Dios y de la palabra de Dios, nos lleva a la verdad, nos ayuda en nuestras debilidades, y el Espíritu Santo sigue estando entre nosotros y nos sigue guiando. Incluso los cristianos salvos no pueden vivir su vida en fe sin el poder del Espíritu Santo. Si vemos en Gálatas 3:2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Los pecados, hemos recibido el perdón de pecados, hemos sido salvos, hemos nacido de nuevo, hemos obtenido la vida eterna, hemos recibido el Espíritu Santo, todo es lo mismo, ¿verdad? Cuando recibes la salvación, eres bautizado por el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo obra a través de nosotros. Y entonces está escrito que el Espíritu Santo nos unifica,
entre las personas salvas. Y ahora las personas salvas, al igual que forman una familia, si tienen hijos, ¿verdad? Entonces nosotros ahora nos hemos hecho uno, de la misma sangre y carne. Ahora la persona que ha nacido de nuevo están unidos a través del Espíritu Santo, así que ahora tenemos un Padre, un mismo Padre celestial, vivimos juntos como hermanos y hermanas, como una familia de Dios, con la misma fe y esperanza y con un mismo propósito en la vida. Entonces, este es el Espíritu Santo que hace estas cosas, y nosotros debemos aprender en detalle lo que hace el Espíritu Santo a través de la Biblia y recibir la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir la guía del Espíritu Santo? Pues tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, como está escrito en Efesios 5:18. Es una orden, ¿no? Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es una orden también de que reciban la salvación, y también es una orden de que una persona salva sea lleno del Espíritu Santo. Incluso si eres salvo, tienes que vivir dignamente como un cristiano. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Una persona que tiene un corazón débil, tiene un cuerpo débil, no puede hacer lo que quiere hacer, ¿verdad? Si a las cosas saludables lo llamamos como plenitud del Espíritu Santo, entonces esa persona puede consolar sus vidas, puede hacer cosas, ¿no? Entonces, incluso si hay cosas que tú quieras hacer pero no tienes fuerza, eres muy débil, entonces no puedes hacer nada, ¿verdad? Nosotros, después de ser salvos, aprendemos la palabra y sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no podemos hacer nada de estas cosas sin el poder del Espíritu Santo. De modo que con la cabeza pues sabes que esas cosas, pero no tienes el poder para hacer la voluntad de Dios. ¿Y eso es por qué? Porque aún nuestra fe es joven, porque aún nuestra carne está en el mundo y no somos fuertes espiritualmente, ¿verdad? El ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Pero es que somos demasiado débiles, ¿no? Entonces no podemos vencer al cuerpo, no podemos vencer al mundo, no podemos vencer a las tentaciones del diablo y no podemos vivir dignamente como cristianos. Por esa razón, el Señor nos sigue diciendo de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Recibir la plenitud, recibir la llenura del Espíritu Santo es algo que tiene que ser continuo y desbordante, ¿verdad? Ustedes tienen un teléfono celular, ¿verdad? Tienen que seguir cargándolo. De lo contrario, cuando se queda sin batería, todo se detiene, se para. Ahora, y nosotros, para que estemos saludables, debemos comer en sus tiempos, tenemos que ganar energía, tenemos que hacer ejercicio, al igual, para recibir la llenura del Espíritu Santo, tenemos que aprender. Algunas personas tienen cuerpos fuertes y aterradores, ¿no? Y tienen cualquier capacidad para hacer cualquier cosa en este mundo, pero son demasiado débiles en cuanto al Espíritu Santo, como los corintios, que todavía eran niños en Cristo, porque pertenecían aún en la carne. Debido a que no tenían el poder del Espíritu Santo, vivían según la carne. Sabían mucho de cabeza y sabían muchas cosas buenas con palabras, pero no había vida, no tenían capacidad. Es porque no eran llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Debes continuar recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Y ahora, entre las razones por las que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, antes de que Jesús ascendiese al cielo, en Hechos 1:4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque... Y entonces está prometido desde el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo vendrá el día de Pentecostés, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es el poder de Dios. En la era del Antiguo Testamento, el poder de Dios apareció en la historia de la nación de Israel mostrando milagros, derrotando a naciones extranjeras. Así obró Dios. Y luego el poder de Dios obró en Jesús.
¿no? Resucitando a los muertos, limpiando a los leprosos, abriendo los ojos a los ciegos, expulsando a los demonios. En ese momento el poder de Dios obró a través de Jesús. Y entonces, después de que Jesús se fuese, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo? Ahora obra a través de las personas salvas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder significa como dinamita. Al igual que una pequeña dinamita explota, puede estallar una casa entera. Es decir, significa que puede suceder cosas grandiosas, ¿no? Que suceden algo grandiosas. Nosotros no tenemos poder ni habilidad, porque Dios es el poder, ¿no? Sin el poder del Espíritu Santo de Dios no podemos vencer al cuerpo, no podemos vencer a los pecados del mundo y no podemos vencer al diablo, es porque no tenemos fuerza propia. Si el Espíritu Santo, cuando venga, pero recibís poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo está preparado todo desde antes de la creación, ¿verdad? Y es el mismo Espíritu Santo el que testifica todas estas cosas. Debemos de difundir el hecho de que el Hijo unigénito de Dios no murió y redimió todos los pecados del mundo, conquistó el poder de la muerte y nos dio la expiación eterna y la nueva vida. Tenemos que testificarlo y pronunciarlo en todos los confines de la tierra. Porque esto fue hecho por el poder del Espíritu Santo. Si vemos en San Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y los que crean serán salvos, y los que no crean serán juzgados. Y ahora, este es el mayor mandamiento del Señor en la tierra para todos los cristianos salvos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesucristo murió en la cruz y resucitó para redimir nuestros pecados y darnos la nueva vida. Dio salvación a los pecadores que iban a ir al infierno. Nos dio la gracia de ir al cielo. ¿No es ese el Evangelio? Predicad el Evangelio a toda criatura, hasta todos los confines de la tierra. Este es el mandato del Señor. Y aquellos que escuchen y crean el Evangelio serán salvos, y aquellos que no crean serán juzgados. Ahora, dependiendo de que si crees o no el Evangelio, ahí es donde ya está la decisión, si va a ir al cielo o al infierno, ¿verdad? Es algo muy sorprendente estas cosas. El juez, ¿no? El juez dice a una persona que estaba condenada a muerte, ¿no? El juez supremo le puede decir, estás liberado, o algunos puedes decir, estás condenado a muerte. Si tienes ese tipo de autoridad, ¿no? Es algo genial, ¿verdad? La gente que cree en Jesús, entonces, puede ir al cielo, y si no cree, pues puede ir al infierno, ¿no? Eso es poder. Y esto son cosas muy sorprendentes. Cada uno de nosotros estuvimos a punto de ir al infierno, pero alguien nos predicó el Evangelio y nos dimos cuenta de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué debemos hacer? A otras personas, porque hay tantas personas alrededor nuestra que no son salvas, y nosotros debemos predicarles el Evangelio. Si vemos en Salmo 118:17, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. ¿Cuál es el propósito de una persona salva que vive en este mundo? Las personas del mundo pues piensan en cómo ganar mucho dinero, en cómo enriquecerse, en comer y vivir bien en casas lujosas. Pero si van a morir después de tiempo, ¿verdad? Los pobres viven y mueren, los ricos viven y mueren. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Eso es esperanza? Eso no es esperanza. Esa es solo una esperanza que desaparecerá después de un tiempo. Y ese no puede ser el propósito de nuestra vida cristiana. Ahora el Señor, que nos ha dado la fe y nos ha dado la esperanza, nos ha dado una nueva esperanza, una esperanza eterna.
y nos ha dado un nuevo propósito de vida. Y ahora, ¿por qué vivimos? Para pagar esa gracia que el Señor nos dio. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos, el del Señor somos. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Pero predicar el Evangelio es lo más importante. Debemos predicar el Evangelio que se cumplió mediante la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el propósito de los cristianos que viven en este mundo, así que no lo olviden. Entonces, nosotros debemos predicar el Evangelio, como hemos dicho hasta ahora, pero esto no es por nuestra propia voluntad, esfuerzo, que tengamos un buen cerebro, un buen hablar, no. Todo esto está hecho por el poder del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando llega la primavera, sopla la cálida brisa primaveral, y lo que parecía muerto en el invierno, empiezan a florecer en las flores, se produce fruto. Eso también es poder de Dios. El poder del Espíritu Santo infunde la vida de Dios a los pecadores que estaban destinados de ir al infierno, para convertirlos en hijos de Dios y cambiar sus corazones y mentes. Eso es el poder del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo podemos hacer estas cosas? Esto no funciona a través de personas inteligentes, personas que hablen bien o personas famosas, sino cualquiera. Nosotros somos hijos de Dios. Cualquiera puede recibir la llenura del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo significa dar y recibir. La salvación también es un regalo. Sed llenos del Espíritu Santo. Todo está permitido, estas cosas para los cristianos, ¿no? Si no eres lleno del Espíritu Santo, no puedes vivir una vida en fe correctamente. No puedes vivir correctamente como hijos de Dios. Y vas a verte completamente incapaz a la hora de predicar el Evangelio. Si es difícil para ti mantener tu propia fe, ¿cómo vas a predicar el Evangelio a otras personas? Esto no es posible así. Y ahora, seguimos en San Juan 20, 19-23, el Jesús resucitado que apareció en los discípulos, mostrando las marcas de clavos en sus manos y su costado, lo que esto prueba que el Jesús muerto resucitó. Mientras seguían a Jesús durante 3 años y medio, escuchando la palabra y vieron tantos milagros, los discípulos, ¿no? Jesús les dijo a sus discípulos que Él moriría en la cruz para expiar los pecados de todas las personas y que sería sepultado y que resucitaría 3 días después, pero los discípulos eso no lo creían, ¿verdad? ¿No? Se supone que Jesús iba a conquistar Roma y que se iba a convertir en rey, pero los discípulos pensaban que Jesús a veces decía cosas extrañas, ¿verdad? Pero Jesús finalmente restaurará a Israel de acuerdo con la promesa de Dios, pero antes de ese tiempo, las almas que son todas llevadas hacia el infierno debido al pecado y la muerte, no solo de Israel. La voluntad de Dios es perdonar a los pecadores que van al infierno, salvar a esas almas y convertirlos en hijos de Dios y preparar a esas personas para ir al cielo. Después de que el Evangelio fuese predicado por todo el mundo, los israelitas fueron esparcidos por todo el mundo por su rechazo a Cristo y sufrieron una miserable tribulación durante aproximadamente 2000 años. Y para demostrar eso fue restaurado para restaurar milagrosamente a la nación de Israel, ¿verdad? El 14 de mayo de 1948, después de 2600 años después de la caída del país y 1900 años después de ser expulsado de su propia tierra, de repente se independizaron. Eso es el milagro de Dios. Incluso ahora, contando
al número de los judíos en este mundo hay unas 20 millones, ¿verdad? Pero ellos, ¿qué han hecho? Están agarrando y sacudiendo la política mundial. Están sacudiendo la economía mundial. Los medios de comunicación, de cultura, arte, todo está dominado por los judíos. ¿Y entonces, qué ha pasado? Para mostrar que hay un Dios a través del pueblo de Israel. Muchos países árabes islámicos que han luchado para deshacerse del país de Israel, yendo para allá, pero ahora no pueden hacer nada, porque serían aplastados. Porque Dios no va a volver a permitir que Israel fuese derrumbado. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que estuviese escrito en la Biblia sería mentira, ¿verdad? Dios no lo permite. Nadie puede oponerse a Israel. Ante unos pocos días, ¿no? Los palestinos dispararon misiles contra Israel, pero ¿qué hicieron los israelitas? Se los cargaron, ¿no? Pocas personas de Israel murieron, ¿verdad? Es decir, no pueden tocar a la nación de Israel cualquier país porque Dios no lo permite. Los que se oponen a la nación de Israel es como si estuviesen en contra de Dios. Y los que maldigan a la nación de Israel son maldecidos por Dios. Ahora Israel, que se ha convertido en un país poderoso, ahora mismo estamos justo antes de la venida del Señor. Y nosotros, que hemos recibido la salvación en estos últimos tiempos, y aún así hay muchas personas que no han recibido la salvación ahora, y nosotros, el Señor nos ha dado este gran mandato y orden para predicar el Evangelio a todas las personas que tenemos alrededor. El Señor mostrando sus marcas y su costado, diciendo, mirad, yo he resucitado. Al principio los discípulos pensaban que era un fantasma, ¿verdad? ¿No? Y Tomás dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Porque en la primera vez que apareció Jesús en medio de los discípulos, Tomás no estuvo, ¿verdad? 8 días después, Jesús apareció y le dijo, Tomás, pon aquí tu dedo, mete tu dedo. Y Tomás seguramente habrá dicho, vale, perdona, voy a meter. ¿Y qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Y después de que Jesús se mostró a sus discípulos, paz a vosotros. Yo perdoné vuestros pecados. Cuando yo morí en la cruz dije, consumado es, y después de la resurrección, paz a vosotros. ¿Qué paz hay para los pecadores? Como está escrito en Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero ahora, como han sido perdonados todos los pecados, la paz de Dios ha llegado a nuestros corazones. Y entonces Él dijo, y Él sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En Génesis capítulo 2, cuando Dios hizo al hombre, formó al hombre del polvo de la tierra y le dio vida, ¿no? Fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Por eso, el Espíritu Santo se dice neuma, ¿no? Neuma es viento, es el aliento de Dios, ¿no? Pero Adán, por su pecado, el Espíritu murió. Y entonces Jesús, que resucitó, fue Espíritu vivificante, ¿verdad? Por eso Jesús les dice, recibid el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. Nosotros cuando recibimos la salvación, recibimos el Espíritu Santo, y cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces se revela el poder de Dios. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Y esto es algo asombroso. Solo Dios tiene la autoridad para perdonar los pecados. Dios que creó y gobierna este universo a través de la palabra. Pero ¿sabe? El perdón de los pecados, ¿no?
no se puede hacer solo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios justo, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es la justicia de Dios. Entonces, tú no puedes decir a un pecador, decirle, tus pecados han sido perdonados, porque entonces la justicia de Dios se rompería, ¿verdad? En la antigua Grecia, un rey, ¿no?, estableció unas leyes estrictas porque su pueblo estaba haciendo cosas malas, ¿no? Entonces una de las leyes era, si alguno comete adulterio, se le sacarán los ojos. Entonces, el primero que incumplió la ley fue el único hijo suyo, príncipe, que él iba a suceder al rey, ¿verdad? Y entonces este príncipe cometió adulterio y fue llevado ante el rey. Y el rey le dijo, te perdono porque eres mi hijo. Entonces la ley que ha hecho el propio rey, que es justicia, ¿no?, se derrumba. Entonces, ¿quién va a obedecer la ley? Atad bien. Hay que quitarle los ojos. Y los sirvientes diciendo, mi señor, este príncipe es la persona que te va a suceder y se convertirá en nuestro futuro rey. Pero tú dices que le quitemos los ojos. No, la ley es la misma para todos. Atadlo fuertemente. Entonces, con un metal, ¿no?, con un pincho de metal le sacan un ojo al príncipe. Y se queda así, tuerto, ¿no? Y ahora, quitad el otro ojo. Y justo en el momento en el que van a quitar el otro ojo, el rey dice, esperad un momento. Un ojo, quitármelo el mío. ¿Quién va a quitar el ojo al rey? Entonces, como nadie podía quitar el ojo al rey, entonces se quitó él su propio ojo así, a sí mismo. ¿Verdad? Eso lo puede hacer. Son dos ojos, como dice la ley. ¿Quién se atreve entonces ahora, a partir de ahora, a violar la ley? Se ha quitado el ojo del príncipe y el ojo propio del rey. Es más amor si el rey saca ambos ojos, ¿no? Dios mismo crucificando a su hijo unigénito por nuestros pecados. Por eso en Hechos 20, la sangre de Jesús se llama la sangre de Dios. Porque Dios es Dios justo y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si vemos en Levítico 17:11, porque la vida de la carne y la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, ¿no? Y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir, una vida que no tenga pecado debe morir para hacer expiación. Entonces el unigénito Hijo de Dios inocente debió morir por nosotros, ¿verdad? Porque no hay algo más grande que pueda hacer Dios ahora. Esto no es algo que pueda ocurrir dos veces, ¿verdad? Por eso, Jesús murió en la cruz y redimió todos los pecados del mundo mediante la resurrección. Y ahora Jesús no solo habla a los discípulos, sino que también nos habla a nosotros, dice el Señor. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Los católicos lo malinterpretan esta palabra, ¿no? A Pedro se le dio la autoridad para perdonar los pecados. Entonces, después de la muerte de Pedro, el Papa, como sucesor de Pedro, y como él solo no puede hacerlo, los sacerdotes pueden actuar bajo en su nombre, diciendo, tus pecados te son perdonados. ¿Es eso lo que significa las palabras de Jesús? Estas son palabras que se le ha dicho a todas las personas salvas.
A quienes remitiréis los pecados les son remitidos. En el catolicismo, cuando se confiesa, se hace, tus pecados te son remitidos, ¿no? ¿Pero quiere decir esto? No hay forma de perdonar los pecados excepto la sangre de la cruz de Jesús, ¿no? Tienes que comunicar el hecho de que Jesús murió en la cruz y que resucitó para perdonarnos. Y entonces cuando tú predicas ese hecho y la persona que se da cuenta, entonces recibe la salvación. De lo contrario, es el infierno, ¿no? Cuando estás lleno del Espíritu Santo, entonces tienes autoridad. ¿Y qué autoridad? La autoridad de poder remitir los pecados. Y esta gran autoridad nos ha dado el Señor a nosotros, el predicar el Evangelio. Esta es la gran autoridad que el Señor nos ha dado. Es el gran mandamiento más grande en la tierra dado por el Señor a los cristianos. Y es el propósito de nuestras vidas. Y es un privilegio para los cristianos. ¿Dónde hay algo más grande que estas cosas? Que esto. Pero no lo quieren hacer. Después de recibir la salvación, ¿no? Simplemente ir a la iglesia, saludar, cantar un par de himnarios, escuchar el sermón. O sea, dando un poco de ofrenda y diciéndole a Dios, adiós, nos vemos el próximo domingo, ¿no? Eso es lo mismo que un idólatra, al fin y al cabo. Tienes que cantar, tienes que orar, tienes que hacer comunión, tienes que escuchar la palabra y tienes que hacer ofrenda, pero más importante que esto es predicar el Evangelio. Hasta todos los confines de la tierra. Tienen que difundir el Evangelio. Tienen que enviar misioneros a todos los países del mundo. ¿Saben cuánto dinero se necesita para enviar a misioneros? Si ahora pensamos en dinero, no se pueden enviar a los misioneros. Ahora estamos enviando misioneros a 77 países, predicando el Evangelio, enviando los gastos de misión. Y casi todos los países son países pobres. Si nosotros no les ayudamos, no pueden hacer nada. Tenemos que orar por ellos, tenemos que donar, hacer ofrenda por ellos. Y ellos, como misioneros, entregan sus vidas, ¿verdad? Para predicar el Evangelio entrego todo mi cuerpo, como dice el himnario. La alabanza. En Romanos 10:14, si vemos más abajo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? No importa, no el Evangelio, cuánto se infunda, ¿verdad? Pero si no hay nadie quien lo predique. Han pasado 10... Yo estuve 10 años en la iglesia, era un cristiano celoso. Aprendí la Biblia durante 4 años en la facultad de teología. Prediqué durante 2 años y no hay nadie de que me enseñase. Porque todas estas cosas solo lo sabía con la cabeza, pero el 30 de octubre de 1962, alrededor de las 8 de la noche, supe que el Señor perdonó mis pecados eternamente. Pero hasta en ese momento yo no sabía lo que era la expiación eterna, ¿verdad? Yo solo creía que me perdonaron los pecados hasta ahora, hasta el presente, ¿no? Y luego que los pecados que cometiese después, pues tenía que seguir derramando mis lágrimas, tenía que seguir orando por el Señor. Pero ese 30 de octubre yo me di cuenta de que mis pecados fueron perdonados para siempre a través de la sangre de Cristo. Y debido a que tuve ese corazón desesperado para recibir la salvación, Dios también me dio ese corazón de predicar la palabra, ¿no? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Jesús murió en la cruz y vino a perdonar nuestros pecados. No solo a los apóstoles, sino que nosotros somos enviados por el Señor para transmitir este gran hecho. ¡Qué gran misión y orden es esta! No olviden esto nunca.
Solo voy a creer yo y solo voy a hacer recibir la salvación a mi familia para ir al cielo. ¿Es eso lo que deben de hacer? ¿Solo eso? No. El problema no es que las personas que nos rodean que nos rodean hayan muerto por la enfermedad de Corea o por accidentes de tráfico. No, es el infierno lo que está yendo a esas personas, ¿verdad? Mucha gente del mundo dice, qué pena esas personas, ¿no? Que en ese accidente de avión han muerto tantas personas, ¿no? Solo se preocupan por esas personas, pero nosotros sabemos que si no han recibido la salvación esas personas van al infierno, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Nosotros que hemos sido enviados para predicar el Evangelio. ¿Vamos a fingir que no sabemos nada? En Juan 4, 35 y 37, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Aquí probablemente es que esté llegando la primavera, ¿verdad? Entonces, después de 4 o 5 meses, ¿no? Se dan los frutos, ¿no? Pero Jesús, predicando las palabras a los samaritanos, y los samaritanos que eran pecadores, ¿no? Enseñándolos a los samaritanos, diciendo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, ¿no? Porque ya están blancos para la siega. Porque Jesús dijo, cuando el grano está maduro, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, consumado es en la cruz. Ahora solo el cosechador necesita tomar los frutos, ¿no? Levantad vuestros ojos y alzad, ¿no? Hacia el campo. El campo se refiere al mundo. ¿Cuántos granos no se han cosechado, verdad? Pero yo me refiero a que si los cosechadores tienen que dormir la siesta, ¿no? Porque está escrito que en Proverbios 10:5, el que recoge en el verano nombre es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza, ¿no? Hay tantos frutos, ¿verdad? Hay tantos cosechas para cosechar. Al campo se refiere al mundo, a las personas que hay que hacer recibir la salvación, pero los cosechadores, que somos nosotros, los que predican el Evangelio, nos podemos quedar dormidos. Y el que recibe salario recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra el goce juntamente con el que siega. Nosotros, las personas salvas, hemos recibido todo. ¿Verdad? Y ahora nosotros, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Incluso si evangelizamos hasta la muerte, no podemos pagar toda esa gran gracia que el Señor ha tenido con nosotros. Cuando vas al campo, pues hay cosechadores, hay personas que siembran las semillas. Y todos esos salarios se pagan previamente. ¿Por qué? Porque si no, no hay trabajadores, ¿verdad? Las personas salvas, ¿no? Ya recibieron su salario, que es la salvación, que es la vida eterna. Y ahora tienes que ir a recoger el fruto para vida eterna, ¿no? Para que el que siembre goce juntamente con el que siega. El Señor plantó y nosotros cosechamos el grano, las semillas que el Señor ha plantado, ¿verdad? Es por eso que en el siglo XVIII, cuando el Evangelio se predicaba activamente en todo el mundo, vayamos a recoger la obra del Cordero. Vayamos a recoger la obra del Cordero. Para evangelizar, ¿verdad? Cuando se mandaba a un país a un misionero para evangelizar y moría, pues enviaba a otro. Pero hoy en día, incluso aquellos que han recibido la salvación, ¿verdad? No tenerle a estas cosas importancia. ¿Es eso recoger los frutos del Señor?
Entonces, si vivimos de esta forma, ¿cuándo vamos cuándo esto va a regocijar al Señor de verdad? Porque el que cosecha y recoge, pues recibirá según lo cosechado, ¿verdad? Pero hacer las cosas sin ningún tipo de voluntad y no hacer nada, preocuparse por estas cosas, ¿es bueno esto? Debe estar lleno del Espíritu Santo y tienes que orar por ello, ¿verdad? Y tienes que luchar para descubrir cómo ser lleno del Espíritu Santo y cómo predicarán si no fueren enviados. El Señor fue enviado, murió en la cruz y a través de su resurrección, la voluntad de Dios se cumplió. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Verdad? Nosotros fuimos enviados para predicar el Evangelio ahora, después de recibir la salvación. Vamos a ver un momento en Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dios también le dio a Jesús el Espíritu Santo y poder, ungiéndolo con el Espíritu Santo. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, creció en el Espíritu Santo, predicó el Evangelio por el Espíritu Santo y realizó todas las obras mediante el poder del Espíritu Santo. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los leprosos, abriendo los ojos a los ciegos, expulsando a los diablos, a los demonios. Pero el mejor bien, ¿qué es? Salvar, ¿no? ¿Qué? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, es decir, las personas que estaban dirigiéndose al diablo, al infierno, ¿verdad? Mas ha pasado de muerte a vida. Porque Dios estaba con él. Antes de que Jesús ascendiese al cielo, en San Mateo 28:20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor prometió estar con nosotros. Así como Dios obró en Jesús, ahora Jesús obra con nosotros. Entonces, ¿qué dudan? ¿De qué tienen miedo? No sé por qué los cristianos salvos son tan débiles, ¿no? Perdone que digan estas cosas. Así, tan débiles. Y yo, ¿por qué soy tan pobre? Otras personas viven tan bien, ¿por qué yo soy tan pobre? ¿Qué tan pobre fue Jesús? No tenía lugar donde recostar su cabeza. El apóstol Pablo estuvo desnudo, tenía hambre, no pudo dormir, fue varias veces apaleado, tuvo frío y finalmente fue decapitado. Entonces, el apóstol Pablo, su vida directamente fue nada, completamente nada, por creer en Jesús. ¿Por qué tienen tantas codicias los cristianos? Codicias en este mundo. Si los cristianos viven pobremente para el Señor, son perseguidos por el Señor y predican el Evangelio por el Señor, ¿eso es injusto? No, este es el mejor honor. ¿No es así? Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está escrito de que el Señor no olvidará de esas personas que han vivido por el Señor. Porque el Señor los recompensa con gloria eterna. Hermanos y hermanas, no se desanimen. Ya sea que estén enfermos o estén pobres. Nuestra vida es del Señor.
Si vas al Señor rápidamente, pues vas. Si el Señor te deja tiempo para que puedas vivir más, pues vives por el Señor. ¿Pero de qué están asustados? Si no tienen para comer, ¿por qué se preocupa por estas cosas si el Señor ha prometido de que el Señor va a estar con nosotros, ¿no? Porque el Señor no deja a las personas, a los salvos así. Pero importante, tenemos que vivir por el Señor, primeramente, ¿no? Jesús cumplió la obra de vencer el poder de Satanás al ser lleno del Espíritu Santo. Si nos fijamos en San Marcos 5, 25 al 30, ¿qué sucedió aquí? Una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, ¿no? Sufrió de muchos médicos, nadie pudo arreglar esa enfermedad y gastó todo lo que tenía y le fue peor incluso. Pero cuando oyó hablar de Jesús, ¿verdad? Porque ella escuchó de que él sanaba leprosos, abría los ojos a los ciegos, y entonces por detrás de esa gran multitud que seguía a Jesús, y tocó su manto, ¿no? Porque ella misma decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, ¿verdad? El poder de Dios el poder de Jesús apareció de manera directa, ¿verdad? Rápidamente fue limpia esta persona. Vamos a buscar un momento San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5, versículo 25. Voy a leer yo a partir del versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y habría sufrido muchos de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado y antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Aquí. Tenía esa fe esta mujer, ¿no? De que con solo tocar el cuerpo, el manto de Jesús iba a ser salva, ¿no? Y entonces, y sintió el cuerpo, ¿no? Que estaba sana de aquel azote. Y Jesús dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Incluso no sabía Jesús quién fuese. No, Jesús lo sabe todo, pero Jesús quiere que se manifieste ante las personas, ¿verdad? Veamos un momento San Lucas capítulo 6, 19. San Lucas capítulo 6, versículo 19. Vamos a leer todos. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y toda la gente procuraba tocarle. Muchas personas enfermas, ¿verdad? Trataban de tocar a Jesús. Porque poder salía de él y sanaba a todos. Con solo tocar a Jesús, aparecía el poder de Jesús directamente. ¿No es algo genial? ¿Y ahora dónde está ese poder que habitaba en Jesús? Después de que Jesús se fuese, ¿ahora dónde está? Está dentro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Está dentro de nosotros. Busquemos un momento San Juan. San Juan capítulo 14. 14 versículo 12. San Juan capítulo 14 versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree
Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús se va, el Espíritu Santo va a venir, pero cuando el Espíritu Santo viene, el poder de Jesús ahora se revela por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Así. Porque Jesús también ejerció su poder al recibir el poder del Espíritu Santo y ahora ese Espíritu Santo está dentro de nosotros. Yo voy al Padre. Cuando se va al Padre, entonces el Espíritu Santo viene. Entonces las obras que yo hago, Él las hará también. Pedro también salvó a los muertos y el apóstol Pablo también salvó a muertos, ¿no? Salvó a los muertos, limpiaron a los leprosos, abrieron los ojos a los ciegos. Aunque arreglen estas cosas, después de tiempo mueren, ¿verdad? Pero ¿qué es más grande que esto? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, como está escrito en Efesios 2:1. Y nos limpió a pecadores nosotros que éramos sucios como leprosos, ¿no? Él nos limpió, nosotros que éramos pecadores que íbamos a entrar a lo más profundo del infierno. Y el Señor nos hizo ir al cielo, ¿verdad? Abrir los ojos de los ciegos es abrir los ojos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos una flor decimos, oh, ¿quién habrá creado estas cosas, no? Dios lo hizo. Incluso cuando ves una flor florecer, sientes el poder de Dios, sientes la belleza de Dios, sientes la sabiduría de Dios. Cuando incluso ves a todos los animales de este mundo, todas las estrellas que hay en este mundo, la inmensidad y la grandeza de Dios la podemos ver. Ven todas las cosas. Simplemente ven el paisaje y dice solamente, oh, parece una imagen. Pero ¿es simple eso una imagen? ¿Quién habrá hecho esto? Tienen que pensar esto, ¿no? Qué grande es el que ha hecho estas cosas, ¿no? El que ha creado todas estas cosas, ¿verdad? Tienes que decir estas cosas, ¿no? Nosotros vemos un mundo eterno con nuestros ojos. Nosotros que éramos sordos, ahora nuestros oídos están abiertos al Señor, ¿no? El Señor expulsó al diablo que estaba antes en nuestros corazones, gobernando nuestro corazón. Cuando recibes la salvación, el diablo que está dentro de nosotros se expulsa. La tormenta se calma, ¿no? Cuando Jesús entró en la tierra de Israel, hizo pan y alimentó a los 5.000, ¿verdad? Y cuando Pedro predicó una vez, se salvaron 3.000 personas y 5.000 personas. Con el mismo poder con el que estaba con quien estaba Jesús. ¿Y nosotros no podemos hacer estas cosas? El Señor hizo una historia asombrosa. En Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ¿verdad? Y en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y toda la plenitud de la deidad, ¿no? Que habita en la carne de Jesús, que habitó en Jesús, ahora habita en nosotros, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en Él, ¿verdad? Si vemos en Efesios 3:19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo dijo que oraba por estas cosas, ¿verdad? Y si vemos en Efesios 3:20, vamos a buscar, ¿vale? Efesios capítulo 3:20.
Vamos a leer juntos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En el final del versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Nosotros qué pedimos? ¿Pedimos ser ricos? ¿Qué buscamos aquí en este mundo? Lo que nosotros queremos desesperadamente es orar fervientemente para que, aunque sea un alma, reciba la salvación. Y para eso tenemos que entregar todos nuestros corazones, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar duro y sacrificarnos, ¿verdad? Yo realmente también siento esta palabra. Yo cuando recibí la salvación, y cuando yo decía que había recibido la salvación, las personas decían, qué soberbio es esa persona, ¿cómo puede decir que ha recibido la salvación? Y si les digo que yo he nacido de nuevo, entonces se sorprendían incluso más. ¿Cómo puede decir esas cosas? Solo Dios sabe después, ¿no? Después de morir. Los pastores decían así, ¿no? Habían escuchado de que hay que recibir la gracia, el Espíritu Santo, pero nunca habían escuchado de que tenía que recibir la salvación o nacer de nuevo. Pero el pastor Billy Graham, cuando fue al parque de Yoido en Seúl, diciendo a las personas en ese momento, diciendo, todos los cristianos deben nacer de nuevo, todos los diáconos como ancianos deben de nacer de nuevo, los asiáticos deben de nacer de nuevo, tanto los europeos como los africanos deben nacer de nuevo, diciendo desde el principio que tenía que nacer de nuevo, ¿no? Y la gente decía, hay que nacer de nuevo, ¿no? Y yo cuando decía estas cosas nadie me escuchaba, pero cuando un hombre grande con rubio, ojos azules y decía con fuerza, hay que nacer de nuevo, entonces las personas decían, tengo que nacer de nuevo. Y en ese momento se puso de moda. De que tiene que nacer de nuevo, ¿no? De que ha nacido de nuevo desde el día en el que ha creído y lo ha recibido porque lo ha creído. Pero tómenselo con calma, ¿verdad? ¿Cuándo recibiste la salvación, no? ¿Cuándo fuiste nacido de nuevo? La pretensión de ser salvo sin ser salvo, ¿verdad? Decidme cuándo, dónde, qué y cómo en detalle, ¿cómo? ¿No? Si no eres salvo y finges ser salvo, es incluso más difícil, ¿verdad? Una persona que tiene una enfermedad moribunda y dice, yo no estoy enfermo, yo estoy bien, ¿no? Es como si fuese como esto, ¿verdad? Que me digan exactamente cuándo recibieron la salvación y cómo, dónde, ¿no? Es difícil a las personas que reciban la salvación, ¿verdad? Primero, tenemos que comenzar en cuándo naciste de nuevo, en cuándo recibiste la salvación verdaderamente, ¿verdad? Algunas personas dicen, yo estoy obrando duramente en la iglesia, estoy haciendo mucha ofrenda, soy un gran diácono de la iglesia. Eso no importa, lo primero importante es cuándo naciste de nuevo y cómo, ¿no? Vamos a buscar un momento San Juan 15, del 26 al 27, San Juan, capítulo 15, de versículo 26 al 27, voy a leer yo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora Jesús dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, que es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es el propósito de que venga el Espíritu Santo aquí? ¿Para qué? Para testificar al Señor. Para testificar al Hijo unigénito de Dios. Para testificar de que Jesús murió en la cruz, quebrantando así el poder de la muerte después de su resurrección y que redimió todos los pecados del mundo.
Esa es la gracia salvadora de Dios. Pero este Espíritu Santo está en medio del aire. Cuando alguien ora, pues escucha al Espíritu Santo. No. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí se refiere a los discípulos, porque habéis estado conmigo desde el principio. Pero no solo los discípulos, sino también los que han escuchado y han comprendido y los que creen en el Evangelio. Entonces, la forma en la que obra el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona que ha recibido la salvación, ¿no? Porque el Evangelio se predica a través de aquellos que han recibido el poder y que han recibido el Espíritu Santo y que hayan nacido de nuevo. Si la persona salva está con su boca cerrada, entonces nadie puede ser salvo. ¿Y cómo irá sin haber quien les predique? ¿No? Es la obra de Dios salvar a otras almas a través de una persona que fue salva primero, predicando así el Evangelio. Y ahora nosotros hemos recibido esa gran misión y esa gran responsabilidad por parte de Dios. Que este Evangelio de la salvación que estuvo planeado antes de la creación del mundo, prometido a los israelitas y cumplido mediante la muerte y resurrección del unigénito Hijo de Dios, comenzando desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra, nosotros estamos viviendo en el extremo del este. Y ya se va a predicar todo, el Evangelio. Esta Biblia está traducida en más de 3000 dialectos y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo y para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros, es un milagro que nosotros hayamos recibido la salvación en estos últimos tiempos. Porque esto es un milagro de milagros. Hay muchas personas en este mundo, pero hay pocas de ellas que conocen a Dios y muy pocos de los que creen en Dios y que son salvos, ¿verdad? Entre las personas que han recibido la salvación, pocos luchan para predicar el Evangelio y eso también es un problema. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué tenemos que pedir nosotros? ¿Cómo puedo salvar a un alma? Yo lo sé, que hay algunas personas que se despiertan y solamente piensan en cómo salvar a otra alma. Pero otras personas no piensan en eso en absoluto, piensan en cómo puedo ganar dinero, cómo puedo viajar por el mundo, cómo puedo divertirme aquí. ¿Cómo? Los animales piensan en esas cosas, en cómo comer bien y vivir bien. Si no podemos distinguir entre lo que es preciado, es como el hombre que está en honra y no entiende y que es semejante es a las bestias que perecen. Nosotros somos personas preciadas ante los ojos de Dios. El Señor nos dio a nosotros la eterna esperanza, nos dio un propósito para una vida santa. Pero, como una persona que no tiene esperanza, solamente sus ojos miran hacia el mundo, ¿esto le va a gustar a Dios? Tener envidia de una persona famosa, querer ser honrada. ¿Van a tener envidia de estas cosas? ¿Envidia de qué? Hay una palabra en el que está escrito de que el rico se fue al infierno y que Lázaro se fue al cielo. ¿Qué le dijo Abraham al hombre rico que se fue al infierno? Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro, has hecho todo lo que tú has querido. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hermanos, no quiere decir que sea pecado vivir en el mundo, comer bien y vivir bien. Es pecado solo pensar en estas cosas, ¿verdad? Los cristianos. Lázaro tenía nombre, ¿verdad? Pero el hombre rico no tenía ni siquiera nombre, porque Lázaro significa Dios es mi ayuda, ¿verdad? Si vemos al final de Salmo 39,
Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Lázaro significa Dios es mi ayuda, Dios es mi esperanza. Significa eso. Y David, que también fue un gran rey y un gran hombre que hizo un reino unificado, pero David dijo, mi esperanza está en ti. Mi gozo, mi esperanza está dentro del Señor, que es mi vida, como dice la alabanza. Sí, mi gozo, mi esperanza, mi vida es el Señor. Somos diferentes a las personas del mundo. Ahora nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo para lograr la obra santa de Dios. Vamos a buscar un momento. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Capítulo 2 versículo 4. Hechos capítulo 2 versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Después de la ascensión de Jesús, 120 personas se reunieron en el aposento de Jerusalén para orar durante 10 días, y cuando llegó el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esas 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo. Y también que comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando se construyó la Torre de Babel, se dispersaron los dialectos, ¿verdad? Las lenguas. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, los judíos que fueron esparcidos por todo el mundo se reunieron en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, allí habían varios países, ¿verdad? Si vemos en el versículo 8 del capítulo 2, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que nosotros hemos nacido? ¿No? Nosotros, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residente, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Han venido de tantos reinos diferentes. No tienen ni siquiera la misma lengua, pero cuando los apóstoles predicaban la palabra, ellos lo escuchaban en su propio idioma, ¿no? Cuando ves en la ONU, ¿no? Cuando vas a la Asamblea General de la ONU, cuando hablan los representantes de cada país, pues cada uno tiene un intérprete, ¿verdad? Y tú te pones tus audífonos para escuchar. Pero en ese momento no había intérpretes, ¿no? En el día de Pentecostés, lo que Dios esparció en varias lenguas, lo unificó. No importaba qué dialecto o lengua o qué país, para que entiendan el poder, para que entiendan el Evangelio de Dios. Los que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Hicieron estas cosas. Así que, si vemos en Hechos 2:41, en el versículo 41, así, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que oyeron el Evangelio el día de Pentecostés y los que recibieron la salvación como 3,000 personas. Y en el capítulo 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como
5.000. A partir del día de Pentecostés y en unos pocos días, los judíos tienden a contar solo a hombres, ¿verdad? Además en mujeres y los hombres, ¿verdad? Y los niños. Cuando Jesús compartió el pan a 5.000 personas, solo se contó el número de hombres. Aquí aparece 5.000 hombres. Aquí no sé cuántas personas serían en total si se combinan entre las mujeres y los niños, ¿no? De todos modos, era una cantidad increíble, ¿verdad? Los judíos que crucificaron y mataron a Jesús, y los discípulos le dijeron, ¿no?, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, ¿no? Y debido a que mucha gente recibía la salvación, los judíos se sintieron amenazados. Después de coger a los apóstoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús. ¿Pero qué dijeron Pedro y Juan? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros lo que hemos visto y hemos oído, hemos visto al Señor morir en la cruz, hemos visto nosotros cómo sepultaron a Jesús, hemos visto cómo resucitó y cómo ascendió al cielo. Entonces, ¿cómo no podemos decir lo que hemos visto y oído? Y ahora, ¿quién va a detener, verdad? Si vemos en 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. ¿Solo los discípulos? Jesús le dijo a Tomás, ¿verdad? Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros, aunque no lo hemos visto, pero el Espíritu Santo nos hizo entender a través de la palabra. Nosotros con nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales comprendimos. Entonces ahora nosotros lo que hemos visto y oído, nosotros no podemos dejar de decir estas cosas, ¿verdad? Por eso, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Entonces, ¿quién va a tapar nuestras bocas? Veamos un versículo más, Hechos capítulo 4, versículo 31. 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Porque seguían siendo perseguidos. Vosotros, si habláis en el nombre de Jesús, no os vamos a dejar tranquilos. Os vamos a encerrar en la cárcel y os vamos a matar, ¿no? Recibían esas amenazas, ¿verdad? Entonces los apóstoles y los cristianos se reunieron y oraron a Dios, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y así oraron, ¿verdad? Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Entonces, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, de repente hubo un terremoto, ¿no? Así mostró Dios su respuesta. En ese momento no había Biblia, ¿verdad? Era justo antes de escribir el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces los apóstoles que aprendieron directamente de Jesús y los hermanos y hermanas, los santos que recibieron la salvación a través de los apóstoles, ¿verdad? Así mostró Dios su poder directamente. Temblando es el lugar en el que estaban congregados y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Con denuedo. Desde Jerusalén, Samaria, hasta todos los confines de la tierra, Asia, Europa, Roma, con denuedo. Porque estaban llenos del Espíritu Santo, ¿verdad?
si estás llenos del Espíritu Santo, suceden grandes cosas. Probablemente, si todas las personas que están aquí están llenas del Espíritu Santo, en palabras del mundo, sucederían cosas increíbles, ¿verdad? Sucederían cosas tremendas. ¿Pero no quieren que sucedan estas cosas? ¿No podemos hacerlo todos juntos? Vayamos a hacerlo, porque Dios lo hace y Él aún obra en nosotros. Ahora, hay en este país 221 iglesias. Y ahora se están aumentando, ¿verdad? 2 o 3 más. En 78 países de todo el mundo. Y ahora hay 780 iglesias en el extranjero. Y se está predicando el Evangelio de forma activa. Pero yo pienso que no está lleno esto aún. Si el Señor viene como unos 10 años después, yo creo que antes de que venga el Señor aparecerá grandes milagros. Antes de decir, ¿no? Es un número, por así decir, 10 años, sino algunos menos años, ¿verdad? Si nosotros somos realmente llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Sucederían cosas increíbles. Nosotros tenemos que tener esta ardiente misión y tenemos que orar juntos y predicar el Evangelio. Jeremías dijo en el capítulo 20, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y traté de sufrirlo y no pude. ¿No? Por decir que no quería hablar más en su nombre, entonces hubo como un fuego ardiente metido en los huesos de Jeremías que no podías tratar de sufrirlo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener ese corazón. Si evangelizamos con ese corazón, Dios logrará una obra tremenda a través de nosotros. Hoy vamos a hablar hasta aquí. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Debido a que nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo, debemos hacerlo a través del Espíritu Santo y para ello debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y entonces vamos a continuar estudiando qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, a través de la palabra y misión que tú nos has encomendado, Señor, de que seamos testigos tuyos y que prediquemos el Evangelio desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra, Señor. Lo primero de todo, agradecerte por habernos salvado a nosotros también. Hay muchas almas alrededor nuestra, Señor, pobres que no han recibido la salvación. Por lo que esta gran gracia, Señor, que tú nos diste a nosotros, primero, que nos diste la vida eterna y la eterna esperanza, Señor, te pedimos de que nos ayudes para que podamos predicar esta palabra también a las personas que tenemos alrededor. Con nuestras propias fuerzas y nuestro propio esfuerzo no podemos, pero solo con tu poder. Y, Señor, que nos hagas llenos del Espíritu Santo, y que seamos guiados con tu santa mano, Señor. Te pedimos de que nos uses fervientemente y que podamos devolver esa gran gracia que nos diste, Señor, llevando muchas almas hacia ti, Señor. Todas las iglesias que están en este país y todas las iglesias que están reunidas en todo el mundo, Señor, te pedimos de que estés con cada una de ellas para que podamos llevar a cabo esa gran obra, Señor, que tú nos encomendaste en estos últimos tiempos. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.